palabra de nuestro Señor, hermanos, estamos hablando sobre Jesús y las riquezas. Ya para entrar en contexto, vamos a leer nuevamente Mateo 6, del verso 25 en adelante. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí le hace una pregunta, Jesús les dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice también, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y los reprende, hombres de poca fe. No os afanéis, les dice, no se afanen, no se preocupen, diciendo pues, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No te preocupes por eso, porque los gentiles buscan todas estas cosas, sea la gente del mundo, la gente del mundo es la que anda afanosa, que qué voy a comer, que qué voy a vestir, que qué voy a beber, que de dónde voy a sacar esto, lo otro, que el colegio, que el arriendo, que el dividendo, usted sabe, ¿cierto? El diario vivir. Los gentiles andan preocupados de esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad y de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, habla de buscar en primer lugar el reino de Dios, o sea, una comunión con Dios, hermano. Cuando existe una comunión con Dios, existe confianza. ¿Sí? Confianza. Y esa confianza nos da también esa fe, por lo cual creemos y confiamos que el Señor está hablando en serio, porque si nosotros desconfiamos, hermano, comenzamos a afanar, nos comenzamos a preocupar, estamos haciendo la palabra de Dios mentirosa. Y eso es grave. Así que no se afanen, dice, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mañana trae su afán. Y termina diciendo, basta cada día su propio mal. Entonces la semana pasada, hermano, hablamos a qué se refieren, ¿cierto?, estos textos en específico. Y habla de lo básico, de lo que vamos a comer, de lo que vamos a beber y de lo que vamos a poner de vestido en nuestro cuerpo, que es lo básico, ¿cierto?, de la vida del ser humano. El agua, el alimento y la ropa. Y Jesús dice, no se preocupe, no esté ansioso por eso, esté tranquilo. Y más aún, deberíamos estarlo, ¿cierto?, porque podríamos tomar estas palabras en el contexto de aquel entonces, de cómo ellos vivían, y nosotros podemos compararlo al día de hoy, que tenemos un almacén en cada cuadra prácticamente, tenemos un supermercado, falta de comida no tenemos. Habremos el refrigerador, ¿cierto? Y gracias a Dios tenemos la provisión necesaria. En nuestra alacena, despensa, como quiera llamarle, también está la provisión necesaria de parte de nuestro Señor. Entonces usted diría, ¿cómo me preocupo por el que comeré si tengo de dónde sacar, ¿cierto? ¿O por qué beberé por el agua si en mi casa tengo muchas llaves donde poder sacar agua del baño, del lavaplato, del jardín? Tenemos agua. Y por la ropa, también, ¿cierto? Estamos llenos de tiendas que se ocupan de proveer ropa para el ser humano. Pero en ese entonces era complicado porque recuerdan que mencionamos el domingo pasado de que si no había nieve, es como sucede acá, ¿cierto? Que somos un país cordillerano, que si no tenemos nieve, que es la reserva del agua, en el invierno, si no cae nieve, no hay agua para el verano. Escasea el agua. Y eso pasaba acá también. Cuando no caía la nieve, los ríos se secaban. Había escasez de agua y por ende había escasez de siembra. Ya no había alimento. Y si no había alimento, no había comercio. Y si no hay comercio, no hay economía en una sociedad, hermano. Pero Jesús va más allá de todo esto porque Él habla de la satisfacción diaria de la vida. Que es lo que busca el gentil. La persona que no es hijo de Dios busca todas estas cosas, hermano. Y Él los deja tranquilos y les dice,
no se preocupen, porque ustedes valen mucho más que las aves, valen mucho más, ¿cierto?, que los lirios del campo, para que el Señor pueda tenerles vestido, pueda tenerles agua, pueda tenerles ropa, el sustento de cada día. Entonces, en ese tiempo, hermano, poniendo en contexto, no había nada de recurso, del recurso real que la gente necesitaba para poder vivir. Entonces estas palabras calaban hondo en el corazón de estas personas. Y él les dice, no se preocupen por el mañana, no se preocupen por lo que van a beber o a comer. Ni siquiera lo alojen en su mente, ni siquiera tengan esa preocupación. Y usted dirá, pero ¿cómo lo hago entonces, cierto? Si aún así debo preocuparme. Siempre hay una preocupación en nosotros porque somos seres humanos, somos seres pensantes, hermano. ¿Ya? Y al ser seres pensantes va a estar la preocupación en nosotros, pero ¿cuál es la diferencia? Usted tiene la confianza plena en que Dios va a proveer, independiente de las circunstancias, hermano. Independiente de que se vea todo negro, de que la economía vaya en picada, de que esté todo malo, que la gente hoy en día solamente se queja de lo malo que está todo, las ventas, las compras. Pero el Señor dice, no te preocupes porque Él es el dueño del oro y de la plata, hermano. Él es el dueño de todas las cosas. Y Él nos va a sustentar de alguna u otra forma. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Entonces, si lo acabamos de leer es porque es cierto, es una realidad y debe ser una realidad en nuestra vida, hermano. Entonces, esto debió haber sido, hermano, una afirmación que los sacudió a ellos en su mente, porque estaban escuchando y ahí probablemente ya estaban en problemas, en dificultad. Por algo el Señor estaba dando estas palabras de aliento. Entonces, eso sería una condenación de nuestra propia preocupación por este tipo de cosas. Y el Señor en estas palabras también da a conocer que el hombre en su avaricia tiende, perdón, a dedicar su vida entera a esto, a preocuparse por lo externo. El hombre en su vida entera, hermano, se preocupa de eso. Él tiende a entregar su vida entera por la casa, por la comida, por la ropa y por todo ese tipo de cosas. Están preocupados todo el rato por eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Pero después al final del verso 25, él dice lo siguiente y lo pone en perspectiva. Dice, no es la vida, hablando cierto de la plenitud de la vida física, que lo vimos la semana pasada, que es la palabra suke en el griego. No es la vida, no es la plenitud de esta vida física, mucho más que el alimento, y no es el cuerpo más que el vestido. Él está diciendo que eso no es tan solo lo que existe en la vida, hermano. No es solamente lo que pueden ver tus ojos, lo que necesita tu cuerpo, o tu cuerpo para vestir o para poder comer. Le está diciendo no es posible que te concentres en todas estas cosas. Y así es el mundo, hermano. Están preocupados todo el tiempo por lo material, consumidas completamente en su cuerpo. Lo decoran, lo arreglan, visten bien el cuerpo, lo meten en un buen auto, lo meten también en una buena casa, porque el cuerpo necesita, cierto, estar cómodo. Buena comida también le entregamos al cuerpo, lo sienta en un buen sillón, ¿cierto? Para que el cuerpo esté cómodo, calentito en el invierno. Lo saca de paseo, ¿cierto? Lo saca de vacaciones para que no se aburra, para que no se estrese. Lo enseña a nadar, ¿cierto? Ahí en el mar. Lo alimenta. Y así es como la mayoría de las personas, hermano, vive. Preocupada, ¿cierto? De lo externo. Preocupado, ¿cierto? De poder satisfacer esta carne y que la carne esté saciada, que la carne esté descansadita, que esté en un buen sillón, que esté en una buena cama. Y eso está bien, hermano, para el descanso, ¿cierto? De el cuerpo, pero no es lo que el Señor quiere para nosotros. Él quiere que hagamos tesoros, ¿dónde? En los cielos. Ahí donde Él quiere que tengamos el tesoro. Entonces, por eso
pregunta y dice, ¿no es la vida más que eso? ¿No es la vida más que la casa, más que el auto, más que el vestido, más que el sillón, más que las vacaciones? ¿No es la vida más que todo lo que podamos ver, puedan ver nuestros ojos? Y les dice, ¿por qué se preocupan por eso? Y nos está diciendo a nosotros hoy día, ¿por qué nos preocupamos por eso, hermano? ¿Por qué te preocupas por lo material? ¿Por qué te preocupas por lo que va a devenir? ¿Por qué te preocupas por los tiempos finales si ya todo está revelado en la Escritura, hermano? ¿A nosotros qué nos debe bastar? Lo básico, como dice el Señor acá. Lo básico, el comer, el tener agua, el tener un vestido, ¿cierto? Y estar satisfechos, no tener hambre. Eso es lo básico y eso el Señor lo prometió y lo va a cumplir. Lo básico. Entonces el cuerpo no es el fin de todo. La vida no está contenida en este cuerpo. La vida está contenida en la misma naturaleza de Dios. Ahí está contenida la vida. Yo vivo no porque mi cuerpo vive, sino porque Dios me da vida para poder vivir. ¿Me escuchó bien? Usted no vive porque su cuerpo vive en sí mismo. No, hermano. Dios es el dador de la vida. Él le dio la vida a este cuerpo que hoy está, en este caso, parado en este lugar y usted sentado ahí en su silla. Esa vida le pertenece a nuestro Dios. Y el día de mañana esa vida se va, se desvanece. ¿Y el cuerpo dónde queda? En la tumba, ¿cierto? A otros los van a quemar. Diferentes formas de morir, pero volveremos al polvo. Y el espíritu, ¿cierto?, que le pertenece a nuestro Dios, volverá donde corresponde. Entonces la vida es más que el cuerpo, más que el alimento y más que la ropa. Usted nunca va a convencer, hermanos, a la gente en nuestra sociedad de eso. De que eso es mucho mejor, ¿cierto?, lo espiritual que lo material, que lo secular. Entonces, ¿por qué preocuparse por esas cosas? Él da 3 razones por las que no debemos preocuparnos. En primer lugar, no es necesario debido a su Padre. O sea, las personas que son cristianas, hermano, no es necesario que estén preocupados debido a nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, ¿cierto? Nuestro Padre, Dios. En segundo lugar, no es característico en el cristiano. ¿Debido a qué? A su fe. Si usted es un cristiano verdadero, usted tiene fe en su vida y no va a tener esa preocupación por esta necesidad, por la fe. Y en tercer lugar, no es sabio debido al futuro, porque conocemos el futuro de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Dónde vamos a terminar? Entonces no es necesario debido a nuestro Padre, no es característico debido a nuestra fe y en tercer lugar no es sabio debido a nuestro futuro. Entonces, ¿por qué usted nunca debe preocuparse por las finanzas? ¿Por qué? ¿Por qué nunca debe preocuparse de lo básico de la vida? Lo básico. ¿Por qué nunca debe preocuparse por lo que usted va a comer, beber o usar como vestido? No es necesario, ¿cierto? Debido al número 1 que mencionamos recién, que es a nuestro Padre. Porque es la confianza que tenemos en Él. Entonces, en primer lugar, veremos que no es necesario preocuparse por las cosas materiales, inclusive las necesidades de la vida, debido a nuestro Padre. ¿Hemos olvidado quién es nuestro Padre? A veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos porque nos ahogamos en los problemas, en las dificultades, hermano. Vuelvo a repetir, somos todos diferentes, somos todos seres humanos, tenemos sentimientos. Pero cuando tenemos la confianza en el Señor, siempre, hermano, siempre va a estar la solución, siempre va a estar ahí la solución que nuestro Dios nos va a entregar, siempre. Por eso no debemos preocuparnos. Porque al preocuparnos en sobremanera estamos haciendo mentirosa la palabra del Señor. Él dijo claramente que no te dejará y no te va a desamparar. Esas mismas palabras, ¿cierto?, que le dijo a Josué, esas palabras son también las podemos hacer nuestras el día de hoy. No nos va a dejar nuestro Padre. Entonces, no se preocupe, hermano, porque usted tiene un Padre Celestial dueño de todo. Podemos usar, ¿cierto?, a nuestros propios hijos como ejemplo.
Usted ve preocupado, por ejemplo, yo en la casa del Reinaldo, yo no lo veo preocupado. Bueno, a veces me pregunta qué voy a cocinar el fin de semana, porque es glotón. Pero en la semana no está preocupado el de que si va a haber comida, o si no hay, o si yo pagué la cuenta del agua, o si pagué el gas, o si hay jabón, o si hay leche en el refrigerador, no sé. Él no anda preocupado de eso. Entonces ese es un gran ejemplo, hermano. Yo sé que cada uno de ustedes, los que somos padres, sabemos estas cosas. El hijo, ¿cierto? Tiene que vivir su niñez, ¿cierto? Hacer todo lo que le corresponde a un hijo, honrar padre y madre, sus quehaceres por aquí y por allá, y vivir, respirar, comer, jugar, que esa es la vida de un niño. Y así no están preocupados ellos, ¿por qué van a comer? O si en la noche tendrán un techo, una cama donde dormir. ¿Por qué? Porque tienen plena confianza en su Padre. Imagínense, su Padre terrenal. Y somos hombres llenos, ¿cierto?, de defectos, llenos de debilidades, pecadores. Así, y aún así nuestros hijos saben que ese infinito amor que tiene el Padre por los hijos jamás los va a desamparar. Ahora imagínese esa mínima, eso mínimo que estoy explicándole yo ahora, compárelo ahora con la hermosura y la divinidad del Señor. ¿Usted cree que Él lo va a dejar? Siendo su Padre, el dueño del universo, el dueño de todas las cosas. ¿Usted cree que Él lo va a desamparar? De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Así como nuestros hijos no se preocupan si van a tener ropa, cama, algo que beber. Eso nunca entra en la mente de ellos, hermano. La preocupación. Porque conocen lo suficiente acerca de su padre como para saber que su padre provee para ellos. Y así no están ansiosos en absoluto. Yo cuando pequeño, hermano, no recuerdo haber estado en esa situación de preocupación por comida, aunque nuestra condición era de escasez, cierto, económica. Pero yo jamás en mi niñez estuve preocupado de eso. Porque yo sabía que mis padres, cierto, tenían el control de las cosas. Yo lo sabía en mi niñez. Entonces nuestros hijos saben exactamente lo mismo. Y así nosotros, hermano, nosotros, en lo espiritual, siendo hijos de Dios, deberíamos estar preocupados por el mañana. ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a obtener lo que necesito? ¿O cómo voy a solucionar estos problemas que estoy teniendo? ¿Acaso nuestro Dios no es lo suficientemente sabio y bondadoso, hermano, para ayudarnos en lo que sea, en cualquier asunto de nuestra vida? ¿Acaso no es lo suficiente nuestro Dios? Aquí cantamos una alabanza de repente que dice, tú eres suficiente para mí. Y esas palabras, hermano, debemos hacerlas nuestras cada día. Él es suficiente para nosotros. Y el mundo jamás te va a poder dar lo que Él te puede entregar. Jamás. El mundo te va a dar solamente cosas materiales, cosas que con el tiempo van a desaparecer. Y que nuestros ojos muchas veces se enfocan en estas cosas del mundo, en lo bonito, ¿cierto? En lo extravagante que ofrece el mundo. Pero el día de mañana pasan. Pero la vida espiritual, hermano, el ser cristiano, llegar a una vida cristiana y el día de mañana pasar a una vida eterna, eso no tiene precio. Por eso que él dice que la vida es mucho más que el cuerpo, que el alimento y que el agua. Entonces nosotros, hermanos, no nos acercamos a ser tan fieles como Dios. No nos acercamos, ¿cierto? Ni, yo creo, ni al dedito pequeño del Señor, ni siquiera a eso, hermano. Nada misma, yo creo. No nos acercamos a ser tan fieles como lo es nuestro Dios. Sin embargo, ¿con qué frecuencia no creemos que Dios va a proveer para nosotros? Y nos preocupamos. Y la ansiedad, ¿cierto?, es insensata, la preocupación. Por eso el Señor acá muestra tres ilustraciones: el alimento, una del futuro y una del vestir. El alimento, el futuro y el vestido. Y estas tres están relacionadas, hermano. Están relacionadas, por eso Jesús las muestra, por eso Él las entrega a las personas que estaban en ese lugar. En primer lugar, el alimento en el verso 26, realmente increíble. El Señor está de pie ahí, ¿cierto?, pendiente en el monte Galilea, viendo hacia los extremos del mar, la brisa en ese entonces. Imagínese un sol brillando, los, las aves, ¿cierto?, volando en ese lugar.
Y el Señor les da, ¿cierto?, esa ilustración de las aves. Ese era un lugar donde las aves migraban, hermano, en ese tiempo. Entonces se imagina que estaba Jesús y vio las aves pasar y les dijo, ¿ven las aves? Ahí van. ¿Las ven preocupadas? ¿Las ven preocupadas de qué van a comer? No siembran, no cosechan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y les hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Usted vale mucho más que un pajarillo, que un gorrión, que una codorniz? ¿Vale usted mucho más que ellos? Sí, cierto. Valemos mucho más. Porque es una pregunta retórica la que está haciendo el Señor acá. Toda ave que vive en el mundo, hermanos, vive porque Dios les dio la vida. ¿Ya? Es básico. Dios dio a toda ave la vida. Y si Él le entregó la vida a un ave, Él no dice, muy bien, ave, ya cumplí, te he dado la vida, ahora trata de mantenerte viva. Arréglesela a usted. No le dice eso, ¿cierto? Las aves no se reúnen y dicen, ahora tenemos que inventar una estrategia para mantenernos vivas. ¿Qué vamos a hacer? Formemos una empresa, hagamos algo. Ellas no tienen conciencia de sí mismas, no tienen un proceso cognitivo, no piensan, no tienen la capacidad tampoco de razonar las aves. Pero Dios implantó dentro de las aves algo llamado el instinto, ¿cierto? De tal manera que las aves están diseñadas, por así decirlo, con una capacidad divina para encontrar lo que es necesario para vivir. O sea, ellos saben lo que tienen que hacer. Dios les dio la vida y puso en ella, ¿cierto?, un software que dice, tú vas a comer semillas, gusanitos, vas a hacer un nido con paja en un lugar seguro para que no te roban los huevos, no te los coman. Entonces Él puso eso en las aves. Crea la vida y después la sustenta. Es como la pregunta que siempre dicen, ¿cierto? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? De un punto bíblico, ¿cierto? Obviamente la gallina, porque Dios crea vida y esa vida después da vida nuevamente. En Job, capítulo 38, verso 41 dice, ¿quién provee para los cuervos sus alimentos cuando sus pequeños claman a Dios? En otras palabras, cuando las pequeñas aves claman a Dios, y es interesante eso, ¿cierto? Claman, imagínense, las aves claman a Dios, hermano. Pequeñas, buscan a Dios, al Creador. Entonces es Dios, el Creador, quien da a la madre el instinto de traerles el alimento. Que también nuestro instinto, o sea, no nuestro instinto, sino que nuestro razonar cuando nosotros, cuando la mujer trae vida al mundo, ¿cierto? El hombre se le activa el chip de proveedor inmediatamente, ¿cierto? Y no quiero que le falte nada a mis hijos y empezamos ahí con nuestros rollos en el mundo, ¿ya? Porque ahora que somos cristianos, ¿cierto? Decimos, damos gracias a Dios por el trabajo, por todo lo que Él nos entrega en nuestras manos para poder llevar el sustento a nuestro hogar. Entonces acá en las aves Dios puso ese instinto en la madre para que lleve el alimento a sus pichones. Entonces es el Señor Dios quien le entrega ese instinto para también construir el nido, para que estén esos pichones estén cómodos, ¿cierto? Calientitos en su nidito. Y acá habla que los cuervos jóvenes claman. Los cuervos, hermano, imagínense los cuervos. Y Él les da alimento. Dice el Salmo 147, verso 9, Dios alimenta a las aves mediante el proceso de su propio instinto, pero Él les da el sustento. Y la Biblia lo llama de una forma muy particular, hermano, que dice clamar a Dios. ¿Clamamos nosotros a Dios por la bendición diaria? ¿Le rogamos al Señor que nos bendiga todos los días? Antes, obviamente, de agradecer, ¿cierto? De darle gracias a Dios por lo que ha puesto en nuestras manos. Pero le pedimos que nos bendiga para poder bendecir, le pedimos que nos bendiga para que podamos tener nuestro sustento a diario. Entonces, si Dios va a cuidar, hermano, de las aves irracionales que claman a Él mediante su instinto, ¿acaso Dios no va a cuidar de sus propios hijos? Si cuida de los pajaritos, ¿no va a cuidar de nosotros? Por eso al final del verso 26 dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Pregunta retórica.
Un teólogo conocido, Arthur Pink, dijo: aquí podemos ver cómo las criaturas irracionales, sujetadas a vanidad por el pecado del hombre, se acercan más a su primer estado y observan mejor el orden de la naturaleza de su creación que el hombre. O sea, los animales, las aves, las bestias del campo, ellos observan mucho mejor la naturaleza en la creación que nosotros mismos, que somos hombres racionales, porque buscan únicamente aquellos que Dios ha provisto para ellos. ¿Ya? Los pajaritos, ¿qué buscan? Su gusanito, su maíz, trigo, cualquier cosita que ande por ahí, ¿cierto? Eso es lo que ellos necesitan. ¿Nosotros qué necesitamos? El mejor auto, la mejor casa, que sea mejor que la del vecino, que sea mejor que la... Ese es el estándar del mundo, ¿cierto? Pero el Señor busca que nosotros tengamos agua, comida, vestido. Y con eso, suficiente. Las demás cosas son añadidas. Pero los animales nos enseñan esto, hermano. Entonces ellos buscan únicamente aquello que Dios ha provisto para ellas, escribió este teólogo, Arthur Pink. Y cuando lo reciben, están contentos. Un perrito, un gatito, cuando uno le da algo que le gusta, ¿cómo está? Se ponen contentos. Al chanchito, cuando le da su ofrecio, ¿cómo se pone el chanchito? Contento. No está tan contento unos años más adelante, pero bueno, viven su vida comiendo contento. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, hermano. Porque la naturaleza caída del ser humano es esa, nunca está contento con nada. Con nada. Usted le puede pedir al Señor una casa, el Señor le entrega una casa, pero ya después quiere una más grande porque es muy chica. Le pide un auto, pero ya quiere otro porque está muy viejo. Le pide una esposa y después quiere divorciarse. Porque pedís mal. Entonces ese es un problema grande, hermano, grande, que muchas veces nos mete en dificultades. Porque la mayoría de la gente, hablemos de la gente del mundo, hermano, ya, porque nosotros, si somos cristianos, debemos estar contentos con lo que tenemos. Si Dios nos bendice más, gracias, Señor. Si Dios nos bendice hasta cierto punto, gracias, Señor. Debemos estar contentos. Pero la gente del mundo no es así, hermano. Siempre quiere más. Es una competencia diaria. Todos los días. Yo quiero ser más que el otro. Quiero ser más. Cambió el auto. Yo también lo voy a cambiar. A 80 cuotas, a 100 cuotas. Pero ahí va a estar el auto nuevo. Y voy a ser mejor que el otro. Mucho mejor. Que pintó la casa, yo también la voy a pintar. Yo me voy a ampliar mejor. Aunque me cueste endeudarme, no importa, lo voy a hacer. Porque eso depende, ¿cierto? Tenemos estatus, tener que la gente vea que uno puede, que es pudiente. No, hermano. Eso busca la gente del mundo. Eso dice la Escritura. Pero nosotros que debemos buscar el reino de Dios, justicia. Y todas estas otras cosas vendrán añadidas. Si Dios lo quiere. ¿Ya? Tampoco piense que usted por buscar el reino de Dios y la justicia, usted se va a hacer millonario. No, no es así. Entonces los animales, hermanos, las aves del campo, las bestias del campo nos enseñan que cuando consiguen lo que necesitan, están contentos. Y esto demuestra de manera solemne que el hombre es más corrupto que otras criaturas más vil y más bajo que inclusive las bestias brutas. Se puso pesado don Arthur. Más corrupto y más vil y más bajo que inclusive las bestias brutas. Las aves, Dios cuida de ellos. Entonces termina con una pregunta este teólogo. Dice, ¿no cree que Él va a cuidar de usted? Aunque sea rezongón, aunque esté desconforme, aunque ¿por qué yo? Aunque Señor, yo quería esto, no quería lo que me mandaste, yo quería otra cosa. Señor ahí, cierto, lleno de paciencia y sabiduría. Aguantándonos cada día, hermano. Ahora, esta no es una justificación para la pereza. Porque nos falta que dice, no contaban con mi astucia. Entonces, ¿para qué vamos a salir a trabajar? Si Él nos va a sustentar. ¿Para qué nos vamos a desgastar? ¿Para qué? ¿Cierto? Si Él nos va a entregar, Él dice que nos va a entregar todas estas cosas. Que busquemos el reino de Dios y la justicia.
El verso 26 dice, no siembran, no cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahí está el versículo, ¿eh? Ellas no siembran, no cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. Ahí está la fórmula. Yo no debo sembrar, no debo cosechar, tampoco debo tener un granero para almacenar mis cosas, o una gran cuenta en el banco, una gran alacena llena de alimentos, no, porque mi Padre me va a sustentar. Entonces ahí me voy a quedar yo tranquilito, debajo de un árbol, tranquilo esperando que llegue el sustento. Ahora, en base a ese pensamiento muy básico, hermano, que podría tener alguna persona, ¿usted ha visto alguna vez llover gusanos o semillas del cielo para las aves? No es cierto. Sino que Él las alimenta mediante el instinto, que les dice dónde encontrar ese alimento. Porque ellas saben dónde encontrarlo, ellas saben dónde ir a buscar, ellas saben dónde ir a buscar la paja o la hoja o lo que sea, la ramita para poder armar su nido. Ellos saben, porque Dios lo puso ahí en ellos. ¿Y qué es lo que necesitan para hacer estas cosas? El trabajo. Entonces las aves trabajan, hermano, trabajan por el alimento, trabajan, se esfuerzan por buscarlo. Están ocupados todo el día buscando el alimento, comiendo insectos, gusanos, preparando sus nidos, cuidando de sus pequeños, enseñándoles el día de mañana cómo volar, ¿cierto? Cuando los botan del nido, salen los pajaritos. Ahí está el padre enseñándoles, o la madre. Ellos no están ahí echados en el nido y que llegue la comida, ¿cierto? Mirando el horizonte. Total, el Señor, si la palabra dice que Él va a proveer. Si las aves trabajan, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para nuestro sustento diario? Que la Escritura también nos manda, es trabajar. Con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan de cada día. Entonces estas aves trabajan duro, hermano, y todo este trabajo debe ser hecho porque van a comer. Sin embargo, lo hacen por instinto y nunca se exceden. ¿Por qué? Porque buscan lo necesario, lo justo. Ellos no dicen voy a construir un nido más grande porque este ya me quedó pequeño. Uno más grande. Voy a almacenar gusanos, voy a almacenar semillas, porque el día de mañana no sabemos qué puede pasar. Hay que ser precavido, hay que ahorrar, ¿cierto? Ahí está la mamá pájaro con el papá pájaro, haciendo cuentas, ¿cierto? Para poder llevar, para poder ahorrar comida por si acaso, por si les llega a faltar. Ellos no hacen eso, hermano. Trabajan dentro del marco del diseño de Dios para ellas y nunca se exceden en satisfacerse a sí mismas, que es lo contrario de lo que hace el ser humano. Las aves solo engordan cuando la gente las mete en jaulas. Ahí los pajaritos engordan, ¿cierto? Porque ya no tienen nada que hacer, solamente comer. No pueden volar, hacer su ejercicio y pierden esa costumbre, hermano. Las aves tampoco se exceden en hacer una cosa buena, y son los hombres los que no tienen suficiente y van por más y apilan más y guardan todas estas cosas y acumulan e ignoran las prioridades de Dios y sus promesas y pierden el corazón libre de preocupaciones. Las aves simplemente vuelan, no se preocupan si van a encontrar alimento. No, hermano, simplemente ellas vuelan hasta que lo encuentran. ¿Y quién provee? Dios. Dios provee. Dios les da el alimento a cada uno de ellos. Entonces estos animalitos, estas aves no pueden planear por adelantado. No tienen razón por qué preocuparse, hermano. Porque confían plenamente en la provisión diaria que entregará el Señor. Entonces si las aves, hermanos, no tienen razón alguna por qué preocuparse, ¿por qué está preocupado usted? ¿Por qué está preocupado? ¿O por qué se preocupó? ¿O por qué se va a preocupar? ¿O por qué va a empezar a preocuparse? Como lo vimos el domingo pasado, ¿cierto? Cuando habla de los tiempos del verbo, ¿por qué va a comenzar a preocuparse? ¿O por qué está preocupado ahora usted? ¿Acaso no es usted mejor que un ave? A veces nos pasamos, ¿cierto? Nos pasamos en ser torpes, porque tenemos la palabra, hermano, como dice Pedro, profética, más segura.
a la cual debemos estar atentos. Y aquí están todas las promesas del Señor, hermano. Y ahora estamos viendo, ¿cierto? Hablando sobre las riquezas. Él está diciendo que las riquezas no importan. El dinero no importa, lo material no importa. ¿Qué importa? Lo espiritual. ¿Es necesario el dinero? Sí. ¿Dónde? En el bolsillo, para gastarlo. Pero mucha gente pone el dinero aquí, en el corazón, dentro. Y están preocupados por el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me alcanzará para mi vejez? ¿Me alcanzará hasta que esté viejito? Y si no me alcanza, ¿qué hago? Y empiezan las preocupaciones, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué se va a preocupar si la palabra es clara que dice que Él lo va a sustentar? ¿Cómo? Él sabrá, pues, hermano. Yo no sé, pero Él toma personas para bendecir a otras personas siempre. Entonces debe preocuparse usted. Vuelvo a decirle, hermano, y voy a seguir diciéndolo. ¿Por qué se preocupa? Escuche esto, hermano. Ninguna ave jamás fue creada a la imagen de Cristo. ¿O alguna ave fue creada a la imagen de Dios Todopoderoso? Ninguna ave jamás fue creada a la imagen de Dios. Ninguna ave jamás fue diseñada para ser coheredero con Jesucristo a lo largo de toda la eternidad. Ninguna ave jamás ha tenido un lugar preparado por Él en el cielo. Escuche, en la casa del Padre, ninguna ave. Y si Dios sustenta la vida de un ave, ¿cree usted que Él no va a cuidar de la suya? Cuando usted es su hijo, creado a imagen y a semejanza de Dios, coheredero con Cristo Jesús para el reino de los cielos, tiene una morada preparada en el cielo, van 4 y hay muchas más. Entonces, si tenemos todas estas cosas, hermano, ¿por qué nos preocupamos de la vida de esto? ¿Por qué nos preocupamos de lo material? ¿Por qué nos preocupamos del mañana? ¿De qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a beber? ¿De dónde vamos a estar? ¿Que si me alcanzará o no me alcanzará? ¿Que qué voy a hacer mañana? Como el domingo pasado lo vimos también, ¿cierto? Que hay gente que tiene mucho dinero y está preocupada porque ¿qué pasaría si pierde todo ese dinero? Y el que no tiene, le gustaría tener todo el dinero que tiene el otro, ¿cierto? Y cuidarlo y ahorrarlo para que le dure hasta que se muera. Y volvemos a lo mismo, ¿cierto? De vuelta, sí, siempre la gente va a estar desconforme, siempre, nunca van a estar conformes. Cosa que no debe ser en nosotros, hermano. Entonces piénselo de esta manera, hermano. La vida es un regalo de Dios, no hay duda acerca de eso. Es un regalo de parte de nuestro Dios para nosotros. Si estamos vivos el día de hoy, gracias, Señor, gracias, Dios. Es un regalo. Podemos dormirnos en la noche y el otro día, ¿qué le pasó? No sé, se fue en el sueño. Pate la el otro día al tiro. Y como él le dijo, ¿cierto?, a ese hombre que "Ay, aquí estoy saciado, voy a derribar mi granero, voy a hacer unos más grandes porque ya es mucho lo que tengo. Así que siéntate, alma, y regocíjate por todo lo que has hecho y por todo lo que tienes". ¿Y qué le dijeron? Necio, le dijeron, hoy día vienen por tu alma. ¿Y quién va a disfrutar todo lo que tú acumulas? O sea, te pasaste toda una vida trabajando y trabaja y ahorro y ahorro y ahorro y ahorro. ¿Para qué? Para mi vejez. Oh, qué sabio. Te retiras del trabajo, ¿cierto? Te da un infarto al corazón y te mueres. ¿Y el dinero dónde queda? En el banco. ¿Para qué? Para los hijos. ¿Quién disfruta? Los hijos. ¿El que disfrutó? Nada. ¿Ya? Me estoy yendo a un caso extremo, hermano, ¿ya? Un caso extremo. Pero suele pasar. Que los padres, está bien, los padres atesoran para los hijos, pero asimismo los padres deben disfrutar el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Porque no van a estar toda la vida los viejos hermanos trabajando y no disfrutando de por todo lo que han trabajado. No es justo, ¿cierto? No corresponde. Y ahí entra después el sustento de parte del Señor, que en este caso vendrían siendo los hijos. Que son los hijos los que después deben ayudar a sus padres en forma, me refiero yo, estamos hablando de dinero, de la parte económica. Porque así es, hermano. Cuando nosotros nacimos, ellos nos cuidaron, nos protegieron, nos dieron de comer, nos vistieron, nos dieron abrigo,
todo lo necesario para que estuviéramos, ¿cierto? El bebé de la casa, del hogar, la bendición, viene con la marraqueta bajo el brazo y nos cuidaban. Nos dieron educación, nos protegieron, nos instruyeron, nos enseñaron de la vida, de cómo comportarse, de ser educado, de no ser patudo, de muchas cosas nos enseñaron nuestros padres, hermano. Y el día de mañana, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros con ellos? Recompensarles por todo lo que han hecho, por todo lo que hicieron con nuestra vida. Por eso es muy importante que los padres sean hombres y mujeres llenos de sabiduría también, hermano. ¿Para qué? Para que no estén estas preocupaciones. Me estoy poniendo viejo. Yo me siento ya tatita, y tengo 40 años. Y ya ando pensando en mi jubilación, en el retiro. Entonces, la vida es así, hermano, y fue diseñada así. Después nosotros debemos hacernos cargo, ¿cierto?, de aquellos que nos dieron la vida y nos dieron la parte económica. ¿Cierto?, dentro de sus posibilidades, obviamente. Entonces, volviendo, hermano, las aves no son coherederas en Cristo, sino que nosotros. Ellas no fueron creadas a la imagen y a la semejanza de Dios, sino nosotros. Entonces, si Él sustenta la vida a todas las aves del cielo y a las bestias del campo, a los peces del mar, entonces, ¿cómo creemos, hermanos, que no nos va a cuidar a nosotros, que no nos va a sustentar? La vida es un regalo de Dios. Y es el regalo más grande el cual nos ha entregado. Entonces, si ese nos dio ese tremendo regalo, hermano, ¿no cree que Él nos dará después estas migajitas, que es el sustento de cada día? Mirándolo de parte de un Dios, ¿cierto?, que vive en la eternidad, que habita en la eternidad. ¿No nos dará Él todas estas cosas? Entonces, ¿por qué nos preocupamos, hermano? ¿Por qué? Entonces no se preocupe por eso. Si Dios pone en mi corazón tomar recursos, ¿cierto?, que tengo en este momento y que los he planeado para el futuro, Él dice, o pone en mi corazón que haga esto o esto otro, yo no tengo derecho a decir que no, ni decir, pero Señor, son mis ahorros, son mis recursos. Y si lo hago, ¿qué voy a hacer mañana? Si los necesito, o si no tengo alimento, o si no tengo o si me falta plata, ¿qué hago, Señor? Si Dios pide eso ahora, se vuelve una responsabilidad para Él alimentarme el día de mañana. Así de simple. Pero nosotros, hermanos, muchas veces no nos vemos de esa forma. Vemos que si yo tengo ahorros, son míos. No le corresponden a nadie más. Son míos, mi esfuerzo, mi sacrificio. No tengo por qué entregarlo a nadie. Pero Dios dice acá, si Él pone en tu corazón hacerlo, ¿qué harías tú? Por fe lo doy, ¿cierto? Y Él tiene la responsabilidad el día de mañana de sustentarme. Si falta algo, Él tendrá que dármelo, porque Él me está poniendo en el corazón hacerlo. Si Él me dio el regalo más grande de la vida, ¿acaso no me dará el regalo menor, que es sustentar la vida? Si Él me entregó la vida, ¿no me dará el alimento? ¿No me dará el sustento? ¿No me dará el agua? ¿No me dará el abrigo? Claro que sí, hermano. Entonces todos nosotros, hermanos, en este contexto, así como las aves, tenemos que trabajar. Pero Dios ha diseñado que el hombre se gane su pan con el sudor de su frente. Como decía Pablo, el que no trabaja, ¿qué decía? Si no trabaja, ¿qué? No come. Ah, pero ¿cómo, Pablo? ¿Cómo? Si el hermano no puede, no quiere trabajar, ya deja, así es flojo. Dale de comer igual. No, el que no trabaja no come. No come. Y esas palabras son de nuestro hermano Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estableció eso. Que el hombre se ganara el pan con el sudor de su frente. No de gratis. No gratis, hermano. Y si no trabajo, no como, como dijo Pablo. Entonces, así como el ave Dios la provee mediante su instinto, así Dios provee para el hombre mediante su esfuerzo. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú trabajas, Dios te recompensa.
Él ve el esfuerzo, Él ve el sacrificio, Él ve todo lo que haces cada día tú por mantener a tu familia y Él te va a bendecir, hermano. Él te va a bendecir. Entonces, si Él me entregó ese regalo de la vida, Él también me la va a sustentar. Martín Lutero dijo, Dios no quiere tener nada que ver con los estómagos flojos, glotones. Bastante vívido, ¿cierto? En ese entonces. Esos estómagos flojos y glotones que ni están preocupados ni están ocupados. Actúan como si solo tienen que sentarse y esperar que él, ¿cierto?, les dejará caer un ganso rostizado en su boca. En ese tiempo ya habían de estos, ¿se fijan? De los que les gustaba solamente estar ahí sentadito y que los atiendan y que, venga, atiéndanme, el Señor tiene que sustentarme. Pero Pablo dice, el que no trabaja no come. Acá Lutero la tenía clara también, la tenía clara. Porque él escribió estas palabras, Dios no quiere tener nada que ver con estómagos flojos, glotones que ni están preocupados ni están ocupados. Él no quiere tener nada que ver con eso. Entonces Dios no está diciendo no hagas nada. Él está diciendo mediante tu esfuerzo Dios te va a proveer. Eso es lo que está diciendo. Esfuerzo, trabajo, sacrificio. Con eso se logran muchas cosas, hermano. Esfuerzo, trabajo, sacrificio. Y lo más importante, la ayuda, ¿cierto?, de nuestro Dios. Porque sin Él no somos nada, hermano. Él es el que sustenta, Él es el que provee. Algunas personas podrían decir que se nos están acabando los recursos hoy en día, el alimento, ¿cierto? Y, y siempre se ha dicho que hay una escasez. Cuando no hay agua, no hay alimento. Como lo mencionábamos en los tiempos bíblicos, pasa exactamente lo mismo. Hoy en día pasan cosas y, bueno, la gente pasa una catástrofe natural y al tiro, ¿cierto? Los oportunistas salen subiendo el precio de las cosas. Nos pasó con las papas, ¿se acuerdan? Que ahora la papa anda a botar la papa. Pero ¿cuánto provecho nos sacaron ellos? ¿Por qué? Porque son personas malas, hermanos, malintencionadas, oportunistas. Y muchas veces, y hasta hoy en día se habla, ¿cierto?, de esa escasez de alimentos. Pero así como las aves, hermanos, de los cielos, del campo, Él las sustenta cada día, ¿usted cree que aunque haya escasez de alimentos, de agua, de lo que sea, a nosotros nos va a faltar algo alguna vez? Nunca, ¿cierto? Porque si uno tiene y el otro no tiene, ¿qué hace el cristiano? No estamos hablando aquí de socialismo, ya no me meto en política yo, sino que estamos hablando de lo bíblico. El que tiene, ¿cierto?, debe repartir. En los apóstoles el ejemplo clarísimo, ¿cierto? Cuando recién comenzó la iglesia, ¿qué hacían ellos? Ellos vendían sus tierras, hermano, vendían los animales, vendían todo lo que tenían y lo entregaban a los pies de los apóstoles. Todo. Vivían, ¿cierto?, en comunidades donde a nadie les faltaba nada porque todos ponían para que todos vivieran bien. Pero eran otros tiempos, hermano. No es como el Estado, ¿cierto? El Estado le llega todo ahí al señor Estado, pero ellos no administran, hermano. Sino que una parte se la roban, la otra se la reparten a los amigos y un poquitito ahí ya para el pueblo. Un poquitito. Acá no, acá llegaba a todos los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, como bien lo hemos visto, hermano, en oración, en ayuno, en comunión con Dios, ellos repartían a quien le hacía falta. Nadie tenía más y nadie tenía menos. Pero esto era bajo un contexto, hermano, de algo bíblico. No como ahora, que eso jamás va a pasar, hermano. Sino que el ejemplo en Valparaíso, llegan provisiones, llega ropa, llega de todo y está almacenado en una bodega. El otro día lo mostraron en la noticia. Almacenado en una bodega, hermano. Y la gente necesitando agua, necesitando comida, necesitando ropa, materiales de construcción para poder levantar sus viviendas. Y ahí aparece la flamante, que tampoco voy a nombrarla, pero estamos dando casos ciertos que son reales, es que no hay suficientes voluntarios para repartir las cosas. O sea, si tú pagas tus impuestos y ese impuesto va al Estado, hay mucha plata, hermano. Chile tiene plata. ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Contratar gente para que todos esos recursos vayan a las personas que lo necesitan. No, pero no hay voluntarios. Entonces son cosas, hermanos, que suceden que dan rabia, mucha rabia. Los tiempos del Señor, ellos estaban llenos de sabiduría, hermano. Y ahí tenemos, cierto, el pensamiento y el contraste de lo bíblico y de lo secular, de lo que el mundo hace.
Otros se roban, ¿cierto?, las cosas, eh, unas entradas que le habían regalado para repartírselas a la gente, ¿cierto?, para que pasara un momento agradable, ahí las estaban vendiendo para ir a Fantasylandia. Entonces uno piensa y dice, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, en una cabeza mundana, por mano, en una cabeza llena de avaricia, llena de envidia, que solamente quieren poder y quieren dinero. Eso es lo que quieren. En esos tiempos era todo muy distinto, hermano. Entonces el alimento, hermano, aunque escasee, aunque falte el agua, lo que sea, Dios siempre nos va a proveer. Porque cuando Dios dice proveeré, Él quiere decir que Él va a proveer, perdón, dice. Él lo confirma. Si Él lo dice, Él lo hará. Tenemos el vivo ejemplo, ¿cierto? En la India. La India es un país rico, hermano, tiene mucho alimento. Pero hay hambre ahí. ¿Por qué? Porque le permiten a las vacas, que son sagradas, no se las comen. Ellos se comen el 20% de la producción de alimentos, las vacas, hermano. Debería ser al revés, ¿cierto? El otro día una persona vegana, veía un video, no sé si era vegana, y tenía como un debate con un gaucho argentino. Y le decía, sí, pero es que la vaca consume como 100 litros de agua diaria y por eso las matamos, por eso comemos carne, para que no nos tomen el agua. En la India, hermano, se comen el 20% de todo el alimento y no se pueden comer las vacas. Hay hambre. Y algo peor aún, las ratas, los roedores, se comen el 15% del alimento en la India. Y tampoco las pueden matar, ¿sabía usted? Porque ellos creen que las ratas son la reencarnación de sus ancestros. Eso es religión pura, hermano. Religión pura. Y por esa religión se mueren de hambre. Y ese es el 35% del alimento, hermano. No es que no tengan recursos, simplemente no tienen acercamiento espiritual con Dios. No hay una revelación en ellos, sino que hay religión, paganismo. ¿Por qué? Porque si tuvieran esta comunión con Dios estarían en un lugar de bendición. Pero la religión que tienen ellos los destruye, porque hay suficiente alimento. Y asimismo, hermano, Dios va a proveer a todos los fieles, a todos los que creen en su palabra. Él los va a proveer. Sacan a usted con decir, sí, sí, yo creo. Pero a la hora de los que hubo, ahí se nota si usted cree o no cree. Cuando están en la situación, cuando está en el momento, cuando está en la aflicción, ahí se nota, ¿cierto?, la persona. Ahí se nota cómo, más que nada, ¿cierto?, la confianza en el Señor, hermano. Porque el día de mañana, vuelvo a decirlo, el día de mañana vamos a morir, hermano. Y todo lo que hagamos, todo lo que tengamos, ¿qué? ¿Dónde va a quedar? Nosotros vamos a estar ahí. ¿Cuántos metros bajo tierra son? ¿5? ¿3? Pero vamos a estar bajo tierra. ¿Va a importar el abrigo? ¿Va a importar ahí la comida? ¿Va a estar preocupado? ¿No es cierto? Entonces lo mejor, hermano, es el ahora, el vivir el hoy. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Se solucionan? También se solucionan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios en su infinita sabiduría creó el lenguaje, con el cual nosotros ahora, ¿cierto?, ustedes me están entendiendo lo que yo estoy hablando. Entonces cuando hay comunicación, las personas se entienden. Porque ustedes me entienden lo que yo le estoy hablando, ¿cierto? Ahora, si yo le predico en chino, ¿me va a entender algo? Nada. No sé que alguien sepa algo de chino mandarín. El tema es ese, hermano, que la confianza debe estar siempre puesta en el Señor, en Él, en nadie más. No te preocupes, hermano. Vive el día a día. Dios tiene el sustento para cada día. Dios tiene la solución para tus problemas, porque la palabra dice que Él te da una prueba y te da juntamente con la prueba una ventanilla para que puedas salir. Señor, que estoy ahogado, ya me paso. Ahí está la ventanilla. Santi, déjame a mí las cosas. Déjame a mí los problemas, las preocupaciones, las dificultades, déjamelas a mí. Claro, yo te estoy probando, yo sé que eres mi hijo, pero te estoy probando. Pero veo que no estás suficientemente fuerte.
en la fe. Así que te dejo la ventana para que salgas y para que sigas ejercitándote en la palabra, para que el día de mañana, cuando vengan los problemas, puedas llevarlo de otra forma y salir por la puerta. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros, hermano. Quiere cristianos fuertes, no quiere cristianos de azúcar, que sale a la lluvia y se derritió completo. Era de azúcar el cristiano. No era, como dice la palabra, cierto, de oro, que es como debemos ser nosotros, porque así nos prueba el Señor, como a oro, hermano, no como azúcar. Nos prueba como a oro y nos saca toda la escoria que hay en nuestra vida por medio de las dificultades, de las pruebas, de las aflicciones, de la enfermedad, de lo que venga a nuestra vida, hermano. Eso es lo que hace el Señor. Él no te quiere ahí happy, viviendo feliz de la vida todos los días. Hay enfermedades, hay preocupaciones, problemas, está bien, hermano, pero todo eso debe solucionarse. Y ahí vemos, cierto, el poder que tiene la palabra del Señor en nosotros. Si somos verdaderos hijos de Dios, siempre hay una solución para todo, siempre. Y siempre va a estar la confianza en que Dios va a proveerla y que Dios va a entregar lo necesario cada día para nuestra vida. Así que, como lo dije 1000 veces hoy, no te preocupes. Y como lo dice la Escritura, no te afanes. Y si te afanaste, no lo vuelvas a hacer. Y después dice, si te vas a afanar, no lo hagas. No lo hagas. Porque la Biblia dice que Él tiene el control, hermano. Si lo dice el Señor es porque es verdad. ¿Oramos? Te damos muchas gracias por tu palabra, mi buen Dios. Agradecemos tu amor, tu infinita bondad y tu infinita misericordia para con nosotros. Cada día, mi Señor, necesitamos tanto de usted, Padre amado, para tomar decisiones en nuestra vida, para madurar cada día, Señor. Es lo más importante en un cristiano, madurar. Jamás llegaremos a esa estatura del varón perfecto que eres tú, mi buen Jesús. Pero sí debemos intentarlo. Ese es el estándar, Señor, de poder nosotros un día llegarte a, aunque sea tuyo, Señor. Y allí seguir escalando, subiendo y cada día, Padre, ir trabajando en nuestras vidas. Por medio de las pruebas que tú nos envías, mi Señor. Por medio de las dificultades, por medio de la enfermedad. Porque cuando no hay problemas, Señor, estamos felices. Cuando estamos sanos, estamos felices. Pero cuando estamos enfermos ya nos preocupamos, nos angustiamos. ¿Por qué mejor no alegrarnos en ti, Señor? Y si la enfermedad tiene solución, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Porque hay muchos que están enfermos, pero enfermos terminales, y el día de mañana morirán. Al menos nosotros estamos bien, mi Señor. Te damos gracias. Te damos muchas gracias, Padre amado. Y si hemos de tener algo terminar, gracias también, Señor, gloria a ti. Llevaremos la delantera, Padre, a tu presencia. Y estaremos, como dice Pablo, muchísimo mejor contigo que aquí en la tierra. Por eso llénanos cada día de sabiduría, Padre Santo. Llénanos cada día más de ti, mi Señor. Para que podamos soportar las pruebas de cada día, Padre Santo. Y podamos tenerte a ti, mi Señor, en lo alto, en un pedestal, como el Dios poderoso, grande, glorioso, que reina y que vive por los siglos de los siglos, mi Señor. Porque ahí te mereces estar tú. No un Dios de bolsillo. No un Diosito ahí de la Biblia. No un Diosito que cuando tengo problemas solamente te busco. Sino que seas parte de nuestra vida a cada instante, Señor. No seamos como el pueblo de Israel, que cayeron, Señor, millones en una noche por su idolatría. No queremos ser como ellos, Señor, al contrario. No queremos vagar en el desierto y no queremos estar en tu presencia siempre. Y usted nos ayude cada día, mi Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que el día de hoy están en este lugar. Que esta palabra, Señor, que haya sido de poder para sus vidas, para que puedan crecer cada día más por medio de tu palabra, mi Señor amado. Si alguno tuviera enfermedad, mi Señor, poderoso es usted para sanar, poderoso es usted para bendecir a aquel que está enfermo, a aquel que está en aflicción, tanto de la carne como del espíritu, mi buen Dios. Y el día de mañana, Padre, si no es así, el día de mañana usted traerá la solución a todas nuestras dificultades. Gracias, mi buen Dios. Muchas gracias, entrego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.